Entre toda la gozosa compañía que se banqueteaba en el salón del ciervo, uno de ellos tenía la cara triste y el corazón irritado. Se trataba de un caballero llamado Huntferth. Estaba sentado cerca de Hrothgar con envidiosa cólera, pues no podía soportar que ningún caballero en todo el mundo gozara de mayor fama que él mismo. Las alabanzas a Beowulf le carcomían, y finalmente habló con desdeñosas palabras. «¿Eres ese Beowulf que compitió con Breca en una carrera a nado en el ancho mar? ¿Eres tú el que, junto a Breca, por simple vanidad, nadó por el mar y arriesgó temerariamente su vida en las profundidades? Se decía que nadie, ni amigo ni enemigo, podía disuadirte de aquella insensatez. Era invierno y las olas rompían con ruidosa furia. Aun así, una semana entera estuvisteis los dos en las aguas. Él te derrotó nadando, pues era más poderoso. Entonces, a la mañana, el mar lo llevó a la costa. Desde allí se marchó a su propia tierra, donde era señor de una nación, un pueblo y mucha riqueza. Sí, en aquella competición no fuiste el mejor. Ahora, aunque eres tan esplendoroso en la guerra, espero una peor derrota para ti, si te atreves a aguardar aquí a la llegada de Grendel». «Amigo Huntferth», dijo Beowulf con tranquilidad, «has hablado mucho de Breca y de nuestra competición. Ahora yo te contaré la verdad del asunto. Con razón afirmo tener la mayor fuerza en el mar y más habilidad que cualquier otro hombre entre las olas. Breca y yo, cuando éramos niños, hablábamos mucho de ello y juramos que, cuando creciéramos, arriesgaríamos nuestras vidas en el mar. Y justo eso hicimos. Mientras nadábamos entre las olas, agarrábamos nuestras espadas desnudas en la mano. Aquello era necesario para defendernos de los cetáceos. Breca no era más veloz que yo en el agua. Por mucho que se esforzaba, no podía sobrepasarme. Y así, durante 5 noches nadamos en el mar. Entonces se levantó una tremenda tempestad y nos separó. Feroces y frías eran las olas, oscura y terrible la noche. El viento del norte soplaba contra nosotros hasta que el océano bullía con furiosa cólera. Entonces también despertó la ira de los monstruos marinos. Me alegré en ese momento de llevar mi cota de malla adornada de oro y confiable, pues un monstruo moteado me atrapó fuerte entre sus bestiales garras y me llevó hasta las profundidades del mar. Pero batallé con él y mi brillante espada se tiñó de la sangre de aquel monstruo. Así me libré aquella vez. Aun así, aunque había matado a uno, a mi alrededor se arremolinaban muchos otros temibles enemigos. Pero hice buen uso de mi querida espada, no les dejé gozar su banquete. No pudieron sentarse en el fondo del mar a engullirme, no. Antes, a la mañana, acabé con ellos con la espada y terminaron entre las algas en la costa, arrojados por las olas. Y desde entonces no han vuelto a molestar a los marineros entre las enormes olas. Sí, en aquella competición maté a 9 monstruos marinos. Nunca he oído de una lucha más feroz en la noche bajo las estrellas. Nunca he oído de un hombre más apurado entre las olas. Aun así, escapé. Y cuando el sol de la mañana salió sobre el mar, las olas me arrojaron a la costa de Finlandia, agotado y exhausto de mi travesía. Nunca he oído decir que tú, Huntferth, exhibieras semejante maestría con la espada. No, ni tampoco Breca, ni ninguno de vosotros. Vosotros no habéis llevado a cabo tales hazañas. Pero ciertamente no quiero vanagloriarme. Aun así te digo, Huntferth, que Grendel, el malvado monstruo, nunca habría cometido tantas atrocidades contra tu rey, que nunca habría traído tal vergüenza a este hermoso salón si tú hubieras sido tan experimentado en batalla como te jactas de ser. Sí, él tiene comprobado que no tiene nada que temer contra el supuesto coraje de los daneses. Por ello lucha y mata y se banquetea como le place. No espera batalla a manos de los daneses, pero yo, un gauta, le daré guerra larga y feroz, y tras eso el vencedor se quedará con el salón del ciervo». Cuando Beowulf terminó de hablar, hubo un grito de todos los nobles y condes. El salón resonó con el ruido de las armaduras y las fuertes voces de los daneses alabando al héroe. Pero Huntferth, avergonzado, se quedó callado. Entonces desde su alcoba llegó Wealhtheow, la reina de Hrothgar, majestuosa y alta y muy hermosa, vestida con ricos ropajes ceñidos de oro. Llevaba una corona en la cabeza y joyas brillantes en el cuello. En la mano llevaba un gran cáliz de oro adornado con gemas. Primero se acercó al rey Hrothgar para darle la copa. «¡Saludos!», gritó. «Que disfrutes la bebida y el banquete, siempre gozosos a tu gente.
y Hrothgar bebió, alegre en su corazón, contento pensando en el mañana. Entonces por todo el salón se movía Wealhtheow, hablando graciosamente, ofreciendo a todo guerrero, joven y mayor, vino de la copa dorada. Finalmente, cortés y hermosa, se acercó la reina a Beowulf. Con amabilidad, Wealhtheow sonrió al señor Gauta, extendiéndole la copa. «Doy gracias al Todopoderoso de que estés entre nosotros», dijo. «Has venido, noble conde, para traernos consuelo y librarnos de nuestras penas». El feroz guerrero se inclinó ante la hermosa reina mientras tomaba la copa de vino. Sintió inflamarse por dentro el júbilo de la batalla y habló en voz alta. «Lo juré cuando me hice a la mar, mientras estaba entre mis compañeros en la nave. Juré que yo solo llevaría a cabo la hazaña, o que caería muerto ante el monstruo. Como conde he de cumplir mi palabra, o aquí, en el Salón del Ciervo, he de esperar el día de mi muerte». La reina se quedó satisfecha con las orgullosas palabras del señor Gauta, y de esa forma siguió yendo por todo el salón hasta que regresó al trono y allí se sentó junto al rey. Entonces volvió al salón el sonido de las risas y la alegría. Los bardos cantaban y los condes estuvieron contando sus hazañas hasta que las sombras del anochecer se adueñaron del salón. Entonces todos se levantaron. El sonido de la música y la risa se apagó. Era la hora de marcharse. Tras las despedidas, los hombres se despidieron unos de otros sin saber cómo se presentaría la mañana, pero todos sabían que esperaba una batalla a los que permanecieran en el gran salón. Con graves palabras, Hrothgar se despidió de Beowulf. «Te deseo buena suerte», dijo. «Te encomiendo el salón del pueblo danés. Nunca antes lo había dejado en manos de otro. Ahora protégelo valerosamente. Recuerda tu fama, muestra tu gran valor y guárdate del malhechor. Si lo derrotas, no habrá nada que puedas desear que no te conceda, mientras esté a mi alcance». Entonces Hrothgar y su grupo de guerreros y nobles se marcharon del salón y Beowulf se quedó junto a sus compañeros para protegerlo. Las camas estaban dispuestas junto a las paredes y Beowulf se preparó para la batalla de una forma peculiar. Su cota de malla, firmemente forjada con brillantes anillos de acero, la echó a un lado. Se quitó el casco de la cabeza y junto a su espada y escudo y toda su panoplia se lo dio a un sirviente para que lo custodiara. Y así, completamente desarmado, cubierto solo con su abrigo de seda, habló orgullosamente. «En la guerra no creo ser peor que Grendel. Por tanto, no con la espada lo mandaré al otro mundo, aunque eso sería fácil. No de esa forma le quitaré la vida, pues él no está versado en el uso de las armas. Por tanto, sin ellas habremos de luchar los dos esta noche, y el Dios Todopoderoso concederá la victoria a quien considere el mejor». Tras hablar de esta forma, Beowulf puso la cabeza en la almohada y a su alrededor sus guerreros hicieron lo propio. Ninguno de ellos contaba con volver a ver su propia tierra, pues habían escuchado de la terrible muerte de tantos y tantos daneses en el Salón del Ciervo. Poco esperaban poder escapar aquella muerte. Aun así, no tardaron en quedarse dormidos. Todos los que estaban allí para vigilar el salón dormían, todos menos uno. Solo Beowulf, vigilante y a la espera del enemigo, anhelaba con impaciencia la inminente batalla. Y seguimos en el siguiente. Para más sobre este proyecto de leyendas medievales, dirígete a leyendasmedievales.com. Y si te gustan los relatos de este tipo, no te pierdas mis podcasts de mitología griega y de historietas de griegos y romanos. Los tienes todos en academialatin.com/podcast.